doctora. Buenas noches, compañero. El tema que va a exponer el grupo uno son anemias nutricionales, deficiencia de hierro y vitamina, anemia de los procesos crónicos. La definición de la enfermedad hematológica. Las anemias nutricionales figuran entre las principales causas de anemia en el contexto de la población mundial. La ferropénica es la más prevalente, aunque las megaloblásticas producidas por déficit de la ingesta de vitamina B12 y folatos también son objeto de especial atención en clínica por sus consecuencias. Prosiga. Ya. También para empezar, es importante saber que la anemia es la deficiencia de hemoglobina en la sangre, ¿no? La falta de inclusión de alimentos ricos en hierro y de inhibidores de su absorción en la dieta, junto con una ingesta dietética inadecuada, son algunos de los factores más importantes que subyacen a la deficiencia de hierro en el organismo humano. Como se ha señalado, la causa más frecuente de anemia megaloblástica es el déficit de vitamina B12 o de ácido fólico, y dicho déficit se produce principalmente por una ingesta inadecuada, defectos en la absorción, incremento de los requerimientos. Evelyn, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene tantas interrupciones? Parece que es mi internet, doctora, pero estoy en eso. Deficiencia de hierro y anemia ferropénica. La deficiencia de hierro cursa con 3 etapas. En su fase inicial, los depósitos de hierro se agotan. Existe una disminución en la concentración de ferritina en plasma por debajo de 12. Aumenta la absorción del hierro alimentario y de otros compuestos de hierro, y los valores de saturación de transferrina no se modifican. La siguiente etapa consiste en una disminución del hierro sérico, pero sin evidencia de anemia, alteración en la eritropoyesis o deficiencia eritropoyética y disminución del hierro transportado por la transferrina en el plasma hacia la médula ósea. La fisiopatología. El hierro se distribuye en metabólico activo y depósito. El hierro corporal total es de alrededor de 3.5 gramos en hombres sanos y de 2.5 gramos en mujeres. La diferencia se relaciona con el menor tamaño corporal de ella y la escasez de hierro de reserva por las pérdidas menstruales. Absorción de hierro. El hierro se absorbe en el duodeno y el segmento superior del yeyuno. La absorción de hierro está determinada por su fuente y por las otras sustancias que ingieren con él. Transporte y utilización de hierro. El hierro de las células de la mucosa intestinal es transferido a la transferrina, una proteína de transporte de hierro sintetizada en el hígado. La transferrina puede transportar hierro de las células intestinales macrófagos a los receptores específicos de los eritroblastos
las células placentarias y las células hepáticas. Almacenamiento y reciclado de hierro. El hierro que no se utiliza para la eritropoyesis es trasladado por la transferrina a los depósitos de hierro. El hierro se almacena en dos formas: ferritina, hemosiderina. La más importante es la ferritina, un grupo heterogéneo de proteínas que rodean un núcleo de hierro, que es una fracción soluble y de depósito activo localizada en hígado, hepatocitos, médula ósea y vaso en macrófagos, en los eritrocitos y en el suero. La deficiencia de hierro. La deficiencia de hierro evoluciona en estadios. En el primer estadio, el requerimiento de hierro supera la ingesta, lo que causa depresión progresiva de los depósitos de hierro de la médula ósea. A medida que disminuyen los depósitos, aumenta en compensación la absorción de hierro de la dieta. Durante estadios más tardíos, la deficiencia altera la síntesis de eritrocitos y la consecuencia final es la anemia. Diagnóstico clínico, síntomas y síntomas. Sintomatología de la anemia. Síntomas generales: palidez de piel y mucosa, decaimiento, anorexia, manifestaciones circulatorias, taquicardia, hipotensión arterial, manifestaciones neuromusculares, cefalea, sensación de mareo y vértigo, visión nublada, disminución de la capacidad de concentración, cansancio precoz, dolor muscular. El diagnóstico laboratorial. Los exámenes que se realizan para determinar qué tipo de anemia son los exámenes complementarios: hemograma, constantes corpusculares, conteo de reticulocitos, hierro sérico, medulograma, prueba de absorción de hierro. En el hemograma, la hemoglobina y el hematocrito están disminuidos. Con frecuencia se encuentra una cifra de plaqueta elevada que comienza a disminuir cuando se administra hierro. En su inicio, los hematíes son normales y solo cuando la anemia progresa aparece la microcitosis y posteriormente la hipocromía. Constantes corpusculares. Clásicamente se ha considerado a esta anemia como microcítica hipocrómica, pero generalmente se encuentra una anemia normocítica normocromia. Conteo de reticulocitos está normal o bajo. Y el hierro sérico se encuentra disminuido. Capacidad total de saturación. En las anemias ferropénicas hay una gran instauración de la transferrina, por lo tanto la capacidad total de saturación está elevada. El medulograma constituye el método más sensible para identificar la deficiencia de hierro. Se encontrará una hiperplasia del sistema eritropoyético con presencia de normoblastos pequeños. Los sistemas granulopoyéticos y megacariopolléticos están normales. La prueba de absorción de hierro. En esta prueba el paciente ingiere una dosis de un compuesto ferroso y se determina el hierro sérico antes y varias horas después de dicha ingestión, por un periodo de varias horas. Los pacientes con deficiencia de hierro. Aquí podemos observar algunos frotis de alguna anemia. Anemia de los procesos crónicos. La anemia de los procesos crónicos, llamada también anemia de la inflamación o hipoferremia de la inflamación, es la segunda en prevalencia después de la deficiencia de hierro, asociada a infección o inflamación neoplásica, trauma severo, enfermedades autoinmunes, edad avanzada. La es típicamente normocítica o normocrómica. Las causas son infecciones agudas y crónicas, infecciones virales, bacterianas, parasitarias, hongos, malignidades hematológicas, tumores sólidos, autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, enfermedades del tejido conectivo, vasculitis, enfermedades inflamatorias del intestino, enfermedades renales crónicas. Y eso sería todo.
Pues lamentablemente su presentación incompleta, ¿no? Anemias nutricionales. ¿Qué abarca las anemias nutricionales? Deficiencia de nutrientes, y entre las más comunes de las anemias está la anemia por deficiencia de hierro. Y ahí todavía lo que tenía que mencionarse, ¿no? Todo lo que es el metabolismo del hierro, que cómo es que son las vías de pérdida de sangre, y por lo que deberíamos tener aporte de hierro en mayor cantidad, y más aún si hay un consumo en el caso de las mujeres embarazadas y en los niños que están en pleno crecimiento. Y en el caso de las anemias por deficiencia de vitaminas B12, B9, que es otra causa de anemia, no, ni siquiera lo han mencionado. Y en el caso de las anemias por los procesos crónicos, apenas y en cuáles enfermedades está presente. ¿Qué tipo de anemia es? Si es normocítica, normocrómica, y qué otras pruebas de análisis permiten el diagnóstico de estas anemias. Eso es lo que nosotros teníamos que presentar, diagnóstico laboratorial, eso incluye. Se les ha respondido a su correo electrónico de lo que presentaron incompleto. Luis Castro mandó igualmente incompleto. Y Evelyn Hurtado, es usted la única que trató de presentar el tema, ¿no? Sí, doctora. Pero lamentablemente tampoco presentó el tema completo. Grupo 2, por favor. Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Sí, por favor, Gisela, presente. Ya. A nosotros nos tocó exponer anemia aplástica y anemia poliglobulia. La anemia plástica es un trastorno sanguíneo en la cual la médula ósea no produce suficientes células sanguíneas, y esto es producido por un daño en las células madres. Puede ser causada por... Gisela, necesitamos que usted se acerque a su micrófono. No sé dónde está usted ubicada, pero no se le escucha claramente. Ya, doctora, la tengo ya. Es que lo que pasa es que mi celular... ¿Me puede escuchar? Tiene una interferencia ahora. Ahora, Creo que sí. ya. Vuelvo a iniciar. La anemia plástica es un trastorno sanguíneo en la cual la médula ósea no produce suficientes células sanguíneas, y esto es debido a un daño en las células madre. Esta enfermedad puede ser causada por enfermedades autoinmunes o cambios genéticos, o puede ser también por exposiciones a sustancias tóxicas. La fisiopatología, el mecanismo sigue sin estar claro, pero en la mayoría de los casos se debe al ataque inmunitario contra las células madres hematopoyéticas. En un diagnóstico clínico, la anemia plástica puede desarrollarse repentina o lentamente de acuerdo a sus signos y síntomas, que son la infecciones recurrentes, debilidad, fatiga, mareo, palidez, moretones, sangrado fácil e incluso problemas respiratorios. En el diagnóstico del laboratorio, la prueba fundamental es estudios de la médula ósea. ¿Por qué? Porque la enfermedad viene de ahí, viene de las células madres, ¿no? De donde se produce la sangre. Y donde ahí se va a valorar la biopsia de la médula
y un aspirado de médula. Y por otra parte, un hemograma completo donde se va a diagnosticar serie roja, serie blanca y las plaquetas. En el hemograma completo, en la serie roja, la serie blanca y las plaquetas, todas están disminuidas. Esto es una pancitopenia, está asociada a un bajo índice de reticulocitos en el conteo de los reticulocitos, que es usualmente al menor de 1%. Y la pancitopenia es el signo del conteo relativo, y esto indica que las tres líneas celulares están disminuidas. En los estudios de la médula ósea, el aspirado de médula ósea es donde se extrae una muestra líquida de la médula ósea y donde vamos a observar numerosas espículas con espacios vacíos y pocas células hematopoyéticas. Y en cuanto a la biopsia de la médula ósea, es cuando se extrae una muestra pequeña, sólida de la médula. Esto lo hacemos para confirmar la hipocelularidad. Aquí, en este cuadro, podemos observar una médula ósea normal, donde los espacios blancos son tejido adiposo y el resto de las células, el resto son células que conforman la médula ósea. Aquí en este cuadro es una médula ósea hipocelular, donde hay un daño en la producción en cuanto a las células de la médula ósea. Esto se observa comúnmente en las anemias aplásticas y donde no hay células de la línea hematopoyética, porque la médula ósea no puede responder, es decir, la fábrica que es, ¿no? Y esto es lo que mantiene el problema. Aquí es un frotis de la sangre periférica, donde las tres líneas celulares están disminuidas y esto se le llama una pancitopenia. En una anemia aplástica hay hipocelularidad y esto se ve reflejado en la sangre periférica en cuanto al número, ¿no?, de las tres líneas celulares que están disminuidos. Entonces, una anemia plástica podemos diagnosticar como una hipocelularidad en cuanto a la médula ósea, y en la sangre periférica lo podemos ver como una pancitopenia. Aquí hay un clínico de un adulto con anemia plástica muy severa, donde los espacios vacíos están reemplazados por células reticulares convertidas en adipocitos. Acá hay otro caso clínico de una paciente de un parto de 35 semanas de embarazo que sufrió bastante pérdida de sangre. En otras pruebas adicionales para poder diagnosticar la anemia plástica son crecimiento de células in vitro, estudios citogenéticos, estudios de imagenología, inmunofenotipificación de glóbulos rojos y blancos y pruebas de Kuhn. Mi compañero va a seguir con anemia poliglobular. Buenas noches, doctora. Yo le voy a hablar sobre la poliglobulia. ¿Por qué dice su título anemia poliglobulia? Se equivocó mi compañero, a disculpar, doctora. Es solo poliglobulia.
Anemia es lo opuesto a poliglobulia, ¿no? Sí, la poliglobulia es un aumento de glóbulos rojos. Bien, prosiga. Siguiente, por favor. Bueno, primeramente tenemos la definición que es una enfermedad, es un exceso de glóbulos rojos que se llama comúnmente sangre espesa. Con frecuencia es un mecanismo para compensar la disminución de oxígeno en sangre. La sangre que se llama policitemia vera, que produce un exceso de glóbulos rojos sin ser de mecanismo compensatorio y que se puede asociar a trombosis. Siguiente, por favor. Bueno, en la fisiopatología tenemos en condiciones normales las células progenitoras eritroides dependen de la hormona eritropoyetina para diferenciarse y producir un recuento de glóbulos rojos. El 90% de la eritropoyetina es sintetizada por los riñones en una respuesta a una señal de hipoxia. La señal de hipoxia a las células renales productoras de eritropoyetina puede ser el resultado de la reducción de concentración de hemoglobina. La hemoglobina reducida de saturación de oxígeno, hipoxemia, es la disminución de liberación de oxígeno de la hemoglobina. Por ejemplo, tenemos la hemoglobinopatías de alta afinidad por oxígeno, en un suministro de oxígeno. También tenemos como fisiopatología, tenemos dos mecanismos fundamentales, que podrían ser el aumento de la secreción de la eritropoyetina, que cuenta con la hipoxia, y la autónoma. La hipoxia sería el problema de tipo respiratorio que hace que el oxígeno en sangre, la saturación de oxígeno esté disminuida por debajo del 92%, mientras que la autónoma es la secundaria, algún tipo de tumor hepático, renal o cerebral. Y la segunda sería la proliferación monoclonal, que sería la policitemia vera. Siguiente, por favor. Como diagnóstico tenemos el aumento de viscosidad en sangre. Bueno, provoca un riesgo mayor de patologías como la trombosis, el dolor de cabeza, falta de aire y coloración rojiza. El dolor de cabeza se debe a la hipertensión arterial o un agotamiento de las arterias. Y la falta de aire produce zumbidos en los oídos o tinnitus y hemorragias habituales o molestas en la vista. Siguiente, por favor. En laboratorio tenemos anamnesis, tenemos signos y síntomas en la clínica, y en el hemograma completo podemos ver los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Siguiente, por favor. En este hemograma podemos ver que estos son sus valores elevados, como por ejemplo de los hematocritos, que son un 64%, en los hematocritos son un 64% elevado, en la hemoglobina sería de un 21,5 gramos de decilitro, en los leucocitos son de 7,03, en los neutrófilos son de 60%, en los linfocitos del 29%, en los monocitos del 6%, en los basófilos del 2% y las plaquetas de 350. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver estas tinciones, como ser un frotis de sangre normal y un frotis preveniente de un paciente con policitemia severa. Eso sería todo, doctora. En un hemograma, ¿cuál sería la diferencia entonces entre poliglobulia y un paciente con anemia plástica? Bueno, se podría decir que se considera poliglobulia cuando el hematocrito en los hombres es mayor al 55% y en mujeres es mayor al 50%. La diferencia es en una anemia plástica, en el hemograma completo vemos reflejado todas las series rojas disminuidas y en la poliglobulia están todas aumentadas. Así como en un frotis también lo vamos a ver la anemia plástica disminuida y en la poliglobulia la vamos a ver aumentada.
Entonces, totalmente lo opuesto, ¿no? Sí, todo lo opuesto. Así como nos había dicho, ¿no? Primero hacemos el hemograma completo y de acuerdo a eso tenemos que ver en las placas, ¿no? Que si vemos pocas células, glóbulos rojos, también lo vamos a ver en la placa, así como los glóbulos blancos o las plaquetas. Y también sacando volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular medio, eso también lo vemos reflejado en el hemograma completo, como también nos tiene que dar igual en frotis sanguíneo. Bien. Grupo 3. Enseguida comparto la pantalla, doctora. Gracias. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Todavía. Está cargando Maya. Ahora sí. Ya. Buenas noches, doctora, y a todos los presentes. Con nuestro grupo le vamos a hablar sobre lo que son las hemoglobinopatías. En sí vamos a explicar lo que son las talasemias de tipo alfa y beta y lo que es la anemia falciforme. Una introducción de lo que es una hemoglobinopatía. Estos se los consideran o se los llaman a ciertos defectos que generalmente son de carácter hereditario, es decir, que los padres pueden pasarle a sus hijos, que va a tener como consecuencia una estructura anormal en una de las cadenas de las globinas de la molécula de la hemoglobina. En otras palabras, es, digamos, anomalía relacionada con lo que es la hemoglobina. Vamos a hablar lo que es la talasemia. ¿Qué es la talasemia? Son trastornos sanguíneos hereditarios por una producción anormal o inadecuada de hemoglobina. También podemos decir que son alteraciones cuantitativas, ya que estas alteraciones van a variar en cuanto a la cantidad de la hemoglobina presente en los eritrocitos. Y por lo tanto, va a ser una anemia microcítica e hipocrómica. Microcítica porque generalmente van a causar que los eritrocitos sean un poco más pequeños, e hipocrómica porque los eritrocitos van a presentar menor pigmentación de lo normal. Aquí podemos ver una imagen de lo que son los eritrocitos en forma normal y aquí en una talasemia que vemos que hay unas alteraciones en la hemoglobina. Para entenderlo un poco más, les voy a hablar sobre lo que es la estructura de la hemoglobina. Como bien sabemos, en los vasos sanguíneos tenemos circulando lo que son los glóbulos rojos, los cuales tienen como función el transporte de oxígeno. Ahora, dentro de los glóbulos rojos tenemos lo que es la molécula de hemoglobina. La molécula de hemoglobina va a tener lo que son dos cadenas alfa-globina y va a tener dos cadenas beta-globina. Ahora, el alfa-talasemia se va a dar por una alteración en lo que son las cadenas alfa-globina y la beta-talasemia se va a dar por una alteración en las cadenas beta-globina de la hemoglobina. La alfa-talasemia. La alfa-talasemia es un trastorno hereditario, como anteriormente se los mencioné, de la sangre donde el cuerpo no fabrica suficiente alfa-globina. Van a existir 4 tipos de alfa-talasemia. La alfa-talasemia mínima, o también es llamada como portador silencioso. Tenemos la alfa-talasemia menor, o también llamada rasgo alfa-talasemia. Tenemos la alfa-talasemia intermedia o hemoglobina H y la alfa-talasemia mayor, que más a continuación les voy a explicar de qué trata cada uno. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que la alfa-talasemia se da por lesiones o pérdidas en el número de genes que codifican la cadena alfa-globina. Es decir, que tenemos en una persona normal o en condiciones normales, una persona va a heredar 4 genes del cromosoma 16 para la producción de cadena alfa de la hemoglobina. Ahora, si hay una alteración, en una persona normal va a haber la pérdida del número de dichos genes. Es decir, que puede faltar un gen, puede faltar 2 genes, 3 genes o 4 genes. Y esto me va a repercutir en lo que son las manifestaciones clínicas. Acá hay un esquema para entenderle mejor. En una persona normal sabemos que tenemos 4 genes. Van a estar aquí 1, 2, 3, 4, los 4 genes, entonces este va a ser su sigla. En una alfa-talasemia mínima, solamente presenta, de los 4 genes que debería tener, solamente presenta 3. Va a perder uno, va a perder ya sea uno de la mamá o otro del papá y va a ser asintomático. Ahora, en alfa-talasemia menor va a perder 2 genes, va a presentar solamente 2, va a presentar uno del papá y otro de la mamá. O si no,
tenemos el otro tipo que es la alfa-talasemia menor, que un padre no le va a dar ningún gen, en cambio el otro padre sí, va a tener 2 genes. Y tenemos la otra alfa-talasemia intermedio, que solamente va a presentar un gen, le van a faltar 3. Va a ser que un padre no le va a dar nada de genes y y la madre le va a dar solamente un gen. Y lo otro es la alfa-talasemia mayor, que tanto la madre como el padre no le van a dar al hijo o al bebé ningún gen. Y esto me va a causar lo que es una hidropesia fetal, que es incompatible con la vida. Continuando, tenemos la beta-talasemia, que es el otro tipo de talasemia, que es un trastorno hereditario de la sangre donde el cuerpo no fabrica suficiente beta-globina. Van a existir 2 tipos de beta-talasemia, la beta-talasemia mínima y la beta-talasemia mayor. En cuanto a su fisiopatología, la beta-talasemia se da por mutaciones de punto en los genes que codifican la cadena beta-globina. En condiciones normales o en una persona normal, va a heredar lo que son 2 genes del cromosoma 11 para la producción de las cadenas beta-globina de la hemoglobina. Ahora, en condiciones anormales se van a dar mutaciones de estos puntos que van a codificar la cadena. Acá hay otro esquemita en que les voy a explicar que en una persona normal, como anteriormente les dije, van a heredar lo que son 2 genes, que es una persona normal. Ahora, en la beta-talasemia menor, no va a heredar uno, solamente va a tener un gen y el otro gen no lo va a tener. En la beta-talasemia, esta es la beta-talasemia mayor, no va a presentar ningún gen. Y para aumentarle al tema, es que la diferencia entre la alfa-talasemia y la beta-talasemia se radica en qué globulina falta, en qué globina falta, en la alfa y en la beta, y que la alfa-talasemia se da por una alteración en el cromosoma 16, mientras que la beta-talasemia se da por una alteración en el cromosoma 11. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre lo que va a ser el diagnóstico clínico de la alfa-talasemia. Como les había comentado mi compañera anteriormente, vamos a tener diferentes tipos de alfa-talasemia. En cuanto a la siguiente, esta no va a presentar síntomas ni signos, es decir, que no va a presentar sintomatología. En cuanto a los rasgos de la alfa-talasemia menor, o también llamada rasgo de la alfa-talasemia, esta va a tener como síntomas lo que va a ser la sensación de cansancio. Vamos a tener puede ser una anemia leve, piel pálida, vamos a tener dolor de cabeza y una sensación de dolor de pecho también. También se va a ver lo que puede ser falta de aliento y puede presentarse lo que son pies y manos frías. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la alfa-talasemia de tipo hemoglobina H, esta como cuadro clínico nos va a presentar una anemia de moderada a grave. Va a haber pérdida de apetito, orina oscura, también se va a ver lo que va a ser un crecimiento retrasado, es decir, una pubertad retrasada. También puede presentarse lo que va a ser ictericia en los ojos y en la piel, y va a haber lo que va a ser los corazones o hígado agrandados, también el vaso puede estar agrandado, y problemas en los huesos. En cuanto a la hidropesia fetal, como les comentaba mi compañera, la mayoría de los casos, los bebés no llegan a nacer, mueren en el vientre de la madre, pero en el caso de que estos llegaran a nacer, su tiempo de vida es muy corto. Y si llegaran a nacer, estos van a presentar lo que va a ser una insuficiencia cardíaca fetal con anasarca intrauterina. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño va a presentar edema. Como podemos ver en la fotito que les puse, el niño tiene edema en todo el cuerpo, una anemia grave, una hipoxia intrauterina, hepatomegalia, esplenomegalia, aumento de bilirrubina e insuficiencia renal. Siguiente. Bien, en cuanto al diagnóstico de laboratorio de las alfa-talasemias, en la siguiente, como lo habíamos dicho anteriormente, como su propio nombre lo dice, no va a haber alguna sospecha ya que todo esto va a ser normal. Los índices eritrocitarios van a estar normales o en el límite inferior. En cuanto a la talasemia menor, o también llamada rasgo de alfa-talasemia, esta va a presentar lo que va a ser una anemia leve. Es importante recalcar que en las talasemias, en todo el tipo de la talasemia,
los pacientes van a presentar lo que va a ser microcitosis e hipocromía en todas las placas. Esto también llega a ser, se puede decir que cuando hacemos la placa, teñimos la placa y la vemos en microscopio, es de mucha importancia, debido a que cuando salen los resultados en lo que es el contador hematológico, se la puede llegar a confundir con lo que puede ser una anemia ferropénica, debido a la microcitosis y hipocromía. Pero ya cuando vemos al microscopio la placa, vamos a encontrar diferentes anormalidades en los eritrocitos. Continuando, vamos a tener lo que es una anemia leve, microcitosis y hipocromía, como les había dicho anteriormente, y disminución de los índices eritrocitarios, como ser el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media. También aquí les puse una laminita en donde se va a ver la presencia de codocitos. Se puede ver también la microcitosis y la hipocromía. También podemos ver la presencia de lacrimocitos, o también llamados poiquilocitos. Siguiente, por favor. Hemoglobina H. Esta va a presentar, como les había dicho, todas las talasemias, microcitosis e hipocromía. Puede llegar a verse lo que van a ser los cuerpos de Hayes, que son como unas protuberancias que salen de los glóbulos rojos, como les puse aquí en la imagen con las flechitas, esas cositas que sobresalen de los glóbulos rojos. Hay también presencia de codocitos, la hemoglobina va a estar disminuida y por lo tanto los índices hemáticos también van a estar bajos. En estas plaquitas de aquí se pueden ver también que puede haber, hay fragmentación de eritrocitos, se ve la hipocromía y la microcitosis, y podemos ver también la presencia de codocitos, como los habíamos visto ayer en el laboratorio con la doctora. También puede haber eliptocitos. Siguiente diapo, por favor. En cuanto a la hidropesía fetal, esta, como les dije, si es que el bebé llegara a nacer, sabe lo que va a ser una anemia hipocrómica grave y microcitosis. Los índices eritrocitarios van a estar disminuidos, y una prueba que se puede hacer es el análisis de ADN fetal y el electroforesis de hemoglobina en sangre de cordón umbilical. También la ecografía realizada durante el embarazo se va a poder evidenciar el edema en el bebé. Siguiente, por favor. Ya, en el diagnóstico clínico de las betatalacemias, de los que lo había explicado anteriormente eran las alfa-talasemias y estas son las beta-talasemias. En cuanto a los rasgos de la beta-talasemia o beta-talasemia menor, no suelen presentar sintomatología. La beta-talasemia intermedia, esta va a presentar lo que va a ser fatiga extrema, falta de aire, frecuencia cardíaca acelerada, mal humor o irritabilidad, crecimiento lento, cambio en la forma de los huesos o de la cara y de la cabeza, y va a haber una acumulación de hierro adicional en el cuerpo. En cuanto a la beta-talasemia mayor, o también llamada anemia de Cowley, esta va a presentar el cuadro clínico de la beta-talasemia intermedia, y además puede presentar lo que es el vaso agrandado, formación de cálculos biliares y diabetes por daño al páncreas y al sistema endocrino. Siguiente, por favor. Algo aquí en el diagnóstico de laboratorio de las beta-talasemias, que según a lo que yo investigué, doctora, y me he podido dar cuenta, es que una diferencia en cuanto a la beta y la beta-talasemia en lo que son las plaquitas, es que las beta-talasemias van a presentar lo que van a ser eritrocitos con el punteado basófilo. Aquí, como podemos ver en la plaquita, en los rasgos de la beta-talasemia menor, se va a ver glóbulos normales o pueden estar un poco aumentados. Y microcitosis e hipocromía, como lo había dicho anteriormente, se va a ver en todo lo que va a ser la talasemia. Punteado basófilo y presencia de codocitos. Aquí la hemoglobina va a ser, va a haber obviamente disminución de la hemoglobina, pero esta va a ser mayor al 10 gramos sobre decilitro. Podemos ver en la plaquita lo que son los punteados basófilos. También podemos ver lo que son los lacrimocitos. Y se ve bien lo que sería la hipocromía. Siguiente, por favor. En cuanto a la beta-talasemia intermedia, el recuento de glóbulos rojos puede llegar a ser normal o disminuido. También va a presentarse lo que va a ser la microcitosis y hipocromía.
se puede observar lo que viene a ser el punteado basófilo, como les había comentado anteriormente, y la beta-talasemia intermedia, esta va a tener la hemoglobina disminuida entre 6 a 10 gramos sobre decilitro, a diferencia de la beta-talasemia menor, que puede llegar, bueno, que esta va a ser mayor a los 10 gramos de decilitro, pero esta intermedia es menor, es de 6 a 10 gramos sobre decilitro, y los reticulocitos también van a estar aumentados. Como podemos ver en la lámina, hay presencia de codocitos, hay fragmentocitos también, y el punteado basófilo. Siguiente, por favor. La beta-talasemia mayor o anemia de Cowley, esta va a haber una disminución de eritrocitos por cuadro hemolítico, donde esta va a ser dependiente de lo que van a hacer las transfusiones sanguíneas, lo que llevaría por lo que es la anemia grave, debido a que estos van a presentar una hemoglobina igual o menor a los 6 gramos sobre decilitro. También va a haber la presencia de lo que van a ser los cuerpos basófilos, aunque aquí creo que no veo en las plaquitas que les puse. Va a haber lo que va a ser los fragmentocitos, y como podemos ver también está pronunciado lo que va a ser la hipocromía y microcitosis. Sí, siguiente. Continuando con la exposición, yo le voy a hablar sobre las anemias falciformes. Siguiente. Las anemias de células falciformes, o también llamadas anemias drepanocíticas, es una anomalía genética hereditaria de la hemoglobina que se caracteriza por la presencia de los glóbulos rojos en forma de hoz, que es en forma de media luna, y anemia crónica, que es causada por una excesiva destrucción de dichos glóbulos rojos anómalos. Esto tienen una forma anormal de hemoglobina, que es proteína que transporta oxígeno. La forma de hemoglobina normal se le llama lo que es la hemoglobina S. Cuando los glóbulos rojos contienen una gran cantidad de hemoglobina S, estas pueden perder su forma y adquirir lo que es la forma de un hoz y perder flexibilidad. Esto no ocurre con todos los glóbulos rojos. Estas anemias falciformes son las más numerosas en caso de infecciones o niveles bajos de oxígeno en la sangre. Todas las personas que están afectadas presentan lo que es anemia hemolítica e ictericia. El empeoramiento de la anemia, la fiebre, lo que es la fiebre, el ahogo con dolor en los huesos largos, el abdomen y el tórax, puede indicar lo que es una crisis de las células falciformes. En casos que para determinar si una persona tiene una anemia de células falciformes, se utiliza lo que es un análisis de sangre especial denominado electroforesis. Ayuda a prevenir lo que es la crisis de evitación de las actividades que pueden provocarlas y el tratamiento precoz de las infecciones y otros trastornos. Siguiente, por favor. En cuanto a su fisiopatología, la polimerización de la hemoglobina S transforma lo que es el citoplasma en un gel filamentoso rígido, y esto conduce a la formación de eritrocitos falciformes menos deformables. La mayor rigidez obstruye la microcirculación, con la consecuente lo que va a dar una hipoxia tisular. Siguiente. La rigidez hace que los eritrocitos sean proclives a su destrucción en la circulación a través del vaso. Las dos manifestaciones más principales de esta enfermedad son la isquemia y la anemia hemolítica. Estas células falciformes vienen a ser lo que es la hemoglobinopatía estructural más frecuente, que es causada más que todo por la sustitución de los aminoácidos, que es el ácido glutámico, con carga negativa, por otros de carga neutra, que es la valina. Siguiente. Los hematíes deformados, que vienen a ser los depranocitos, estos no pueden atravesar normalmente la microcirculación de los tejidos, debido a que estos son hemolizados y eliminados por los macrófagos del sistema mononuclear fagocítico. Además que su escasa deformabilidad, esto produce un aumento de la viscosidad sanguínea, lo que va a facilitar la formación de los microtrombos y la oclusión de los pequeños vasos. Las manifestaciones clínicas de la depranocitosis son consecuencia de la falta de entrega de oxígeno de los eritrocitos falciformes al
los tejidos, lo que va a ocasionar, como ya dije anteriormente, una hipoxia tisular, que es isquemia y microinfarto. La enfermedad de pranocítica se puede expresar en 4 formas clínicas diferentes, de la cual voy a mencionar. Formas homocigota o anemia falciforme es la forma más sintomática. La forma doble heterocigota, hemoglobina S y talasemia, que también son formas graves que aparecen cuando el mismo paciente coexiste 2 alelos anormales, uno para la hemoglobina S y otro para la talasemia. Y la forma de doble heterocigota, la S y la C, esa es menos severa, que también se debe a la coexistencia de 2 alelos anormales. Y forma heterocigota o rasgo falciforme, que esto no presentan manifestaciones clínicas. Siguiente. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca del diagnóstico clínico. En la anemia, las células falciformes se rompen fácilmente y mueren. Suelen morir en un plazo de 10 a 20 días y como consecuencia se produce la anemia. Episodio de dolor se manifiesta cuando los glóbulos rojos falciformes bloquean el flujo sanguíneo. Hinchazón de manos y pies es consecuencia de los glóbulos rojos falciformes que bloquean a la circulación sanguínea en las manos y en los pies. Esto es lo que provoca la hinchazón. Infecciones frecuentes. Las células falciformes pueden dañar el vaso, lo que aumenta la vulnerabilidad a las infecciones. Siguiente, por favor. El retraso en el crecimiento o en la pubertad. La escasez de los glóbulos rojos saludables puede hacer más lento el crecimiento en los bebés y en los niños y retrasar la pubertad en los adolescentes. Problemas de visión. Los vasos sanguíneos pueden obstruirse con células falciformes. Esto puede dañar la retina, la parte del ojo que procesa las imágenes visuales. Las personas con drepanocitosis siempre presentan cierto grado de anemia y pueden presentar una leve ictericia. Siguiente, por favor. En el diagnóstico de laboratorio se pueden hacer estudios de DNA, diagnóstico prenatal, frotis de sangre periférica, estudios de solubilidad, electroforesis de hemoglobina. El tipo de estudios realizado depende de la edad del paciente. Los médicos reconocen la anemia, el dolor de estómago y de hueso, las náuseas. Cuando se sospecha de la anemia drepanocítica, debe realizarse un análisis de sangre. En una muestra de sangre examinada al microscopio se observan glóbulos rojos en forma de hoz, fragmentos de glóbulos rojos destruidos. Siguiente. En el diagnóstico se incluyen el hemograma, las pruebas de solubilidad de hemoglobina, la prueba de falciformación o pruebas de inducción de los drepanocitos, la electroforesis de hemoglobinas a pH alcalino, el estudio de ADN, frotis sanguíneo, rayos X, bioquímica sérica y estudios relacionados con el metabolismo del hierro. Siguiente. Continuando con la exposición, ¿se me escucha? Buenas noches. Sí, Gustavo. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, se le escucha. Ok, continuando con la exposición, quiero aclarar un poco sobre cada prueba que vamos a hacer en el diagnóstico de laboratorio de la anemia falciforme. En este caso, en el hemograma, nos muestra el estado de las células sanguíneas. Bien sabemos que en el hemograma nosotros vamos a tener un aumento de la hemoglobina, bueno, en realidad una disminución de la hemoglobina debido a que tenemos una hemoglobina alterada, una hemoglobina diferente, que es la hemoglobina S. También vamos a ver la característica de la anemia hemolítica, además de que la hemoglobina corpuscular media va a ser normal o va a estar aumentada. Debido a la misma razón, tenemos una alteración y los glóbulos rojos se ven, ¿no?, alterados. Luego, en el test de solubilidad, nosotros lo que vamos a hacer es poner en contacto el plasma hemolizado con ditionito de sodio. Esperamos 5 minutos y vemos si hay precipitación o no hay precipitación. Además que vamos a ver un cambio de color. Es decir, prueba positiva nos va a dar una solución turbia. Eso significa que tenemos presencia de hemoglobina S. Mientras que en la prueba negativa nos va a dar una solución nebulosa, es decir, como vidrio esmerilado. Entonces ahí nos va a dar una prueba negativa, pero nos puede decir que tenemos otro tipo de alteración en la hemoglobina. En el análisis bioquímico del suero,
nosotros lo que vamos a tener es un aumento de la bilirrubina indirecta, un aumento del LDH y una disminución de la hemoglobina del suero. Siguiente, por favor. En el test de falsiformación o prueba de desoxigenación, nosotros lo que vamos a hacer es inducir la formación de drepanocitos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Exponiendo sangre a ambiente hipóxico. ¿Qué quiere decir hipóxico? Con falta de oxígeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Colocamos sangre en el portaobjeto, añadimos diotionito sódico al 2%, cubrimos con portaobjeto y sellamos. Observamos al microscopio. En el extendido o en cualquier examen microscópico, nosotros lo que vamos a ver son los drepanocitos que nos van a indicar una anemia falciforme. ¿Cómo lo reconocemos? Pues tienen una forma de O, una forma de un gualele, de una banana, ¿no? Entonces ahí los podemos observar. La electroforesis es uno de los estudios clave para poder, bueno, no uno de los estudios clave, uno de los estudios más importantes que se debería hacer siempre a la hora de diagnosticar una anemia falciforme o cualquier tipo de alteración en las células sanguíneas. ¿Por qué? Porque bien sabemos que la electroforesis es una prueba en la que nosotros aislamos moléculas mediante un campo magnético en el que tenemos un ánodo positivo y un cátodo negativo. Entonces, nosotros sabemos que la hemoglobina es una molécula que está cargada negativamente, es decir, que a la hora de verlo nosotros en la electroforesis, se va a unir al ánodo. Mientras que la hemoglobina S no está cargada tan negativamente, de tal manera que no se va a unir completamente al ánodo. No sé si ustedes alguna vez han visto un equipo de electroforesis que son con líneas, ¿verdad? Ya sabemos que pasa a través de un acetato de celulosa, es decir, pasa la muestra a través de celulosa y se van quedando las moléculas dependiendo de su carga, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos saber, incluso podemos tener más rendimiento, podemos determinar si es un individuo homocigoto o un individuo heterocigoto. Por otro lado, el estudio del ADN. Ya sabemos que la anemia falciforme tiene una alteración en el cromosoma 11, en un gen del cromosoma 11. Entonces, con el estudio de ADN, nosotros tranquilamente, con todo lo que es la biología molecular, podemos determinar con claridad y exactitud si es o no, ya sabiendo que tenemos una alteración en el cromosoma 11. Siguiente, por favor. En la extensión de sangre o frotting, bueno, nosotros, como ya lo expliqué anteriormente, conocemos completamente lo que es la forma normal de un eritrocito. Entonces, nosotros al observar en el extendido, en el frotting, podemos observar, como se puede ver ahí, los drepanocitos que parecen, incluso algunos tienen forma de leishmania, ¿no? Entonces, esos son los eritrocitos que podemos observar, los tienen forma de O, forma de media luna. Nosotros lo que tenemos que evaluar es el número y tipo de hematíes, de plaquetas y de eritrocitos, como hicimos en el laboratorio anteriormente. Los más comunes son los drepanocitos. Tenemos una leptocitosis, células diana, poiquilocitosis y hipocromasia, es decir, disminución del coloramiento de las células eritrocitarias, ¿no? Siguiente, por favor. Eso es toda la exposición, doctora. Gracias por la atención. ¿Pueden presentarme la carátula, por favor? Bien, talasemias, ¿quiénes han expuesto de la lista? Cuellar Salazar y Mendoza Flores.
Mendoza Mayerlin, ¿no? Sí, doctor. ¿Y la anemia falciforme? Rivera Vélez. Morales Emorice. Y Melgar Ewes Vanessa. Rivera Nicole, ¿no? Sí, doctora. ¿Quién más? Melgar Ewes Vanessa. Vanessa Melgar. Morales Emorice Gustavo, doctora. Gustavo Morales. Sí, doctora. Bien. Eso quería repasar. Bien, jóvenes, básicamente era avanzar estos temas de anemias, alteraciones de la serie roja, que existen varias causas de anemias, entonces, ¿no? No es nada más la falta de nutrientes o la falta de hierro. Y entonces, ¿qué sucede? Que ocurre que el médico, en base al el hecho que tiene bajo el hematocrito hemoglobina, según su procedencia, según su edad, según el sexo del paciente, se determina que el paciente tiene anemia. Y entonces es muy importante que nosotros determinemos cuál es la causa, ¿no? Es decir, la etiología del tipo de anemia, porque según a eso se va a dar el tratamiento a la anemia. Si es de origen nutricional, entonces tendría que darse lo que requiere el paciente, si es hierro, si son vitaminas B12, B9. Les he pasado por el grupo WhatsApp diapositivas de esos temas. Entonces, revisamos eso, por favor, y la siguiente clase vamos a puntualizar algunos detalles de esos temas, porque hoy día, lamentablemente, las presentaciones fueron muy deficientes, a excepción del último grupo que fue más completo. El tema de poliglobulia, por ejemplo, que es totalmente lo opuesto de anemia plástica, sin embargo, creo que se ha hecho más una lectura de las diapositivas que una explicación, ¿no? Respecto a la parte de laboratorio, por ejemplo, que si los análisis, ¿no? El hematocrito hemoglobina, los índices eritrocitarios, en todo momento cuando se hace un análisis de hemograma, no es solamente tomar en cuenta sus valores de hematocrito hemoglobina para decir que tiene anemia, sino ponerle nombre y apellido indicando si tiene qué tipo de morfología, si es microcítica, si es normocítica. Eso tenemos que revisar con los índices eritrocitarios. Entonces, en el caso de las hemoglobinopatías, que son las alteraciones de la hemoglobina, ya sea por las cadenas alfa, beta, ¿no? Que son las talasemias, o la anemia falciforme por una alteración en la producción de aminoácidos en las cadenas de la hemoglobina. Entonces, eso también me lleva a una alteración que genera que cuando hay una baja de oxígeno, esa hemoglobina se va a polimerizar, va a cambiar su estructura y el glóbulo rojo va a adquirir esa forma de hoz o en forma de media luna. Y esos eritrocitos van a llegar a obstruir los vasos sanguíneos más pequeños como son los capilares, y es eso que puede generar desde dolor, inflamación en la zona donde se obstruyen, y aparte de eso, más que nada, desoxigenación, y no llega a oxigenarse ciertos tejidos donde tenían que llegar esos vasos sanguíneos con esos glóbulos rojos. Entonces, como los glóbulos rojos formaron esa tipo media luna, quedan atrapados, obstruyendo vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, esto genera mucho problema en el paciente que sufre este tipo de alteración. Ambas, tanto la talasemia como la anemia falciforme, son alteraciones genéticas, ¿no? Ya viene el paciente en su parte genética del padre o de la madre, en algunos casos es heterocigoto, y entonces tienen signos nada más de anemia leve, pero cuando es homocigoto, ahí sí puede generar incluso la incompatibilidad con la vida, como es el caso de las talasemias, donde el bebé, el feto, no llega a desarrollar y puede morir en el vientre o no desarrollar más, ¿no? No llega a nacer más bien. Y en el caso de
de que si llegaran a nacer, también puede generar que el paciente tenga una anemia bastante marcada y que en el tiempo también puede sufrir de elevación de bilirrubinas, ¿no? Y eso hay que mantener en control, hacer transfusiones. Estos pacientitos de hemoglobinopatías son pacientes politransfundidos que veíamos en banco de sangre, ¿no? En el tema de banco de sangre, porque constantemente necesitan transfusiones de glóbulos rojos. En el caso en cambio, de las anemias por deficiencias nutricionales, es suficiente con darle los nutrientes requeridos y pues lograr que el paciente vuelva a tener de forma normal su hematocritohemoglobina. En cambio, la anemia de los procesos crónicos depende mucho de esa enfermedad que es la causa, ¿no?, de la anemia, que generalmente puede ser normocítica, normocrómica, y en algunos casos, porque también se afecta la cantidad de hierro que se consume en los procesos inflamatorios, entonces ahí sí puede también haber cierta microcitosis, pero normalmente son anemias normocíticas, normocrómicas. La anemia plástica también es normalmente normocítica, normocrómica, pero en algunos casos puede haber macrocitosis. Lo más llamativo de la anemia plástica es la pancitopenia, la disminución de las tres series, serie blanca, serie roja, serie plaquetaria. De ahí que muchas veces se confunde con la leucemia, y eso lo vamos a ver en el tema de leucemia. Entonces, es necesario que el hematólogo realice una punción de médula ósea para descartar que un paciente que probablemente está con anemia plástica no sea que se vire o cambie hacia una leucemia, ¿no? Que algunos casos también empiezan así de leucemia, con una baja de todas las tres series, y llega un momento empieza a producirse células blásticas liberándose al torrente sanguíneo. De todas maneras, la siguiente clase, como les decía, vamos a puntualizar estos tres temas que ya se han avanzado, o perdón, 4 temas que no lo han presentado del todo completo. El tema de hemoglobinopatía sí estaba bastante completo, entonces el grupo que espero que los demás mejoren y presenten de manera más completa su tema, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Gabriela Ticona. Heidi Aponte. Presente, doctora Gabriela. Ninguna duda. ¿No hay preguntas entonces? Doctora, disculpe. En la mañana usted mandó que lo que exponíamos ahora después lo mandemos en PDF al grupo. ¿Lo que es la hemoglopatía se los mandamos o Sí, no? como no ha habido observaciones en su diapositiva, puede mandarlo directamente ya. Ya, doctora, gracias. En cambio, los otros tienen observaciones de estar incompleto. Bien, con eso entonces por hoy día quedamos ahí. Son 3 temas que se han avanzado. En la última clase vamos a hacer un resumen de todo lo que viene a ser las anemias, poliglobulia y leucemias, ¿ya? Un repaso de todo eso. Entonces, por hoy día nos despedimos, jóvenes. Que tengan buena noche. Les encargo, por favor, los siguientes grupos no fallar. Y algo que también les aclaro, para aquellos que no presentaron la exposición y ya la perdieron, no vaya a ser que quieran, ¿cómo se le dice?, participar por puntaje extra en la actividad del sábado, porque no van a tener acceso al puntaje extra. Si no han expuesto, no tienen acceso a puntaje extra. Entonces, si ustedes quieren participar, participan por su propia cuenta, por interés personal, pero no tienen acceso a puntaje extra. Eso quiero aclararles a los que no han expuesto hoy día. Que tengan buenas noches, jóvenes, y hasta el siguiente miércoles, por favor. Hasta luego, doctora. Doctora, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias.
Gracias a ustedes. Recording stopped.